Misericordia, senda de paz. Queridos hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en casa. Les agradecemos el favor de su atención una vez más en una edición de Misericordia, senda de paz. Estamos en un mes muy bonito, el mes de septiembre, ¿sí? Mes patrio, pero también mes de la creación. Les damos gracias a todos aquellos que hacen posible que estemos con ustedes, a Televisión por Cable, TEPA, al Padre Gabriel, rector del Santuario del Señor de la Misericordia, a todo el equipo de Misericordia Senda de Paz, quienes están de frente y atrás de cámaras. Pues con el gusto de poder encontrarnos con un tema fascinante, nuestra casa común. Ya el Papa Francisco, hace algunos años, 2015, lanzó para toda la Iglesia y para todo el mundo el documento Laudato Si, que habla precisamente de nuestra casa común, el cuidado de la creación, el cuidado de donde vivimos y por supuesto una mirada a aquellos que son más vulnerables en cuestión de las afectaciones por estos cambios climáticos que escuchamos mucho, pero vamos a adentrarnos a este tema. Y para esto tenemos como invitados a la señora Beatriz Ortega. Muchas gracias, Bea, por estar con nosotros. Gracias, Cheli. Y al joven César Eduardo Galván, que también nos acompaña, un joven muy animador para esto, y vives intensamente este cuidado de la casa común. Gracias, César, por venir a aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación, te agradezco. Muy bien, pues para entrar ya directo al tema, por ahí, aquí abajo, van a ver una liga donde podrán encontrar este programa que ya hace algunos años se grabó para ustedes, donde conocimos el documento Laudato Si, que nuestro compañero Antonio Martín nos hizo el favor de apoyarnos para conocer este documento fascinante del Papa Francisco, que ha encabezado muchas de sus acciones en este pontificado. Bien, para poder adentrarnos queremos empezar con las experiencias y quisiera preguntarles a nuestros invitados qué fue lo que les motivó para entrar y ser parte del movimiento Laudato Si y propiamente capítulo Guadalajara. Sí. Bea, te concedo el micrófono. Gracias, muchas gracias, Cheli. Bueno, yo creo que hay dos dimensiones históricas en las experiencias. Una es la actual, la que estamos viviendo a nivel local, nacional y mundial. Y creo que, bueno, esa experiencia en diferentes niveles, pero todos estamos experimentando esos cambios. En el transcurso de unos 5 o 10 años atrás, pues no vivíamos esas manifestaciones tan extremas en la naturaleza, las afectaciones del campo. Entonces, pues yo creo que eso localmente en nuestra zona de Guadalajara y las zonas de agricultura y de cultivos, pues ha estado con muchísimos problemas. Y por otro lado, en la parte histórica, yo creo o agradezco a mi abuela, que desde siempre me mantuvo cerca de las comunidades originarias, huicholas y wixárikas y coras, manifestando siempre un respeto enorme por su trabajo y por su cosmovisión. Entonces, pues eso a mí me marcó profundamente y creo que pues es un sector de nuestra población que realmente ha estado sufriendo mucho pues en esta devenir de nuestros cambios, ¿verdad? Que por lo normal son los más pobres, ¿verdad? Sí. Los que sienten más estas afectaciones y por supuesto la gente del campo, la gente que está en contacto con directo en la naturaleza, los cultivos, y quienes se alimentan de ello, ¿no? Son quienes son más afectados. Y bueno, también César, cuéntanos, ¿a ti qué te impulsó para ser parte del movimiento Laudato Si?
Bueno, Chely, como les he comentado anteriormente en reuniones que hemos tenido de capítulo, ciertamente yo creo que la espiritualidad franciscana me ha invitado a ver la creación de una manera diferente. Viví una experiencia de acompañamiento con los frailes franciscanos de la provincia de Jalisco, donde tuve la oportunidad de conocer la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y fue un primer acercamiento que tuve con ese tema de la ecología integral. Por tanto, no me había dado cuenta de que ciertamente mi vida personal había atravesado por momentos en los que pues precisamente no había como una buena economía, una buena convivencia de mi parte, de mi persona, de mi comunidad, hacia el entorno, la casa común. Entonces, ciertamente de que hay muchísimos retos y pues bueno, me surgió en el corazón que yo pienso que más que una iniciativa propia, pienso que es una vocación de Dios, el querer cuidar de aquello que el Señor ha creado. Aunque también tuviste una experiencia pues muy fuerte, fue muy sonada aquí en Jalisco, y me encantaría mucho que nos compartieras para que vean desde dónde hay una experiencia personal y hasta que no nos toca, no nos afecta personalmente, es cuando se nos prende el foquito y decir, es que no me puedo quedar sin hacer nada. Así es. Cuéntanos. Bueno, pues era el año 2008, si no mal recuerdo, 2008-2009, cuando vivimos muy cerca del pueblo del Salto, Jalisco, una colonia muy popular ahora de ese municipio, en donde, pues bueno, crecíamos como todos niños, como todos adolescentes, y en un momento determinado de la comunidad surgió una situación en la que, pues bueno, se armó, a lo que yo recuerdo, una excursión a conocer el río Santiago, y por un accidente, si no mal recuerdo, este niño Miguelito, que lo conocemos bien el caso, pues cayó de una manera accidental y pues bueno, la cuestión fue fatal, ¿no? El niño murió días después a causa de un envenenamiento, ¿no? Por parte de estas aguas, donde, si no me equivoco, hay mucho el tema del mercurio, ¿no? Temas muy dañinos para la salud. Y pues bueno, a partir de su muerte, que quiero recalcar que lo conocí en persona a Miguel, él era 2 o 3 años menor que yo, de la edad de mis hermanos, y pues bueno, esa experiencia fue muy fuerte porque vivíamos en una misma colonia, en un mismo ambiente, en una misma manzana, de tal modo de que ese niño pudo haber sido cualquiera de nosotros, uno de mis hermanos o hasta yo mismo. Entonces fue una situación muy, muy difícil porque como niño el ver morir a otro niño, pues una cosa terrible, no es muy común el que un niño muera. De tal modo que, pues bueno, recuerdo que había ciertos carteles entre el fraccionamiento que hablaban acerca de que estaba envenenada la manzana por el tema de la contaminación, y por tanto fue algo pues hasta cierto punto traumatizante, el pensar de que te podías enfermar, el pensar de que podías morir, ¿no? Tan joven. Y pues bueno, esta es una de las experiencias más fuertes que he vivido hasta el día de hoy. Tema importante, ¿no? La contaminación del agua, que sí, aparentemente es un problema lejano a nosotros, sin embargo, cada vez nos estamos topando. Región de los Altos también está afectado por las aguas contaminadas y por muchas razones, ¿no? Sí. Por muchas razones tocamos esta crisis ambiental. Qué gran experiencia esta la que el Señor te ha regalado, César, el haber vivido de forma directa algo que todavía en la actualidad nos está afectando, sí. ¿Sí? La contaminación de las aguas. Dios nos ha dado toda la tierra, el universo, para cuidar de él, para aprovecharlo y siempre para el bien. Pero, ¿qué nos está pasando? Hay muchas acciones que han afectado a los más pobres, a los más vulnerables, a poblaciones con menos recursos, a poblaciones del campo. Y sin embargo, todos estamos de alguna manera afectados. Todos comemos, nos alimentamos, estamos interconectados el ser humano entre nosotros y con la naturaleza. Quisiera empezar a tocar como aquello que nos afecta, lo que nos vulnera, lo que es para nosotros crisis,
y más sentida en la actualidad. ¿Qué estamos haciendo mal los seres humanos ante esta responsabilidad que Dios nos ha dado en el cuidar nuestra casa, la tierra? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿A quién le doy la palabra? Bea. Muy bien, gracias. Yo creo que algo que es la raíz de ese mal o el mal que estamos haciendo es nuestra desconexión de la población de las ciudades con el campo. Los hábitos de consumo de las personas en ciudad, no nos enteramos de cómo proviene, cómo se genera ese alimento, qué impacto tiene mi modo de consumo, mi estilo de vida. Y yo creo que allí nos hace falta mucho esa toma de conciencia, esa educación, para tener en cuenta qué compramos y a quién se lo compramos. Hay grandes corporativos que ofrecen pues mercancías de todas partes del mundo y no estamos enfocados en el consumo local, en consumir lo que se produce en nuestra propia región y lo que es de la estación. Estamos ya acostumbrados a una dieta internacional y no valoramos lo que nuestra propia región produce. Entonces yo creo que todos esos negocios o cadenas de proveeduría de alimentos pues traen tanto empaque que si lo contrastamos con nuestra forma de consumir de hace unos años, en los que no se utilizaba tanto embalaje, tanto empaque, tanto transporte, que todo eso va pegando en la huella de carbono que vamos dejando, ¿no? Uh-huh. Me haces recordar cuando nuestros padres, nuestras abuelitas, bueno, a mí me tocó chiquita, ir al mercado con una cesta, o incluso si teníamos oportunidad de tener un carrito para jalar, y ahí íbamos poniendo todo, imposible de plásticos. Íbamos a la tienda, pedíamos el trozo de queso en un papel, ¿no? O en los cucuruchos sí, de papel, donde ahí nos vendían el grano, el azúcar, la sal. O sea, no había tanto plástico y sin embargo eso es lo que hoy estamos consumiendo, ¿no? Pido algo, si es algo pequeño ya viene envuelto en plástico, en cartón, pues en tantos, ¿cómo se dice? Tantos productos que van protegiendo, pero que finalmente eso va a dar a la basura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso? Con tanta basura que se está generando y el producto es pues el mínimo lo que consumimos. ¿Cierto, César? Así es. Considero que la falta que tenemos ahorita como habitantes de esta tierra, de estos pueblos mexicanos, es ciertamente la inconsciencia de nuestros actos, ¿no? A veces es, pues ciertamente de una manera consciente, a veces inconsciente, pero el hecho es aquí de que estamos en un momento muy crítico en todo el mundo, donde debemos tomar conciencia desde que nuestros actos más pequeños, de tomar algo de plástico, el tomar algo que es desechable, que se descarta, pues ciertamente tener conciencia hacia dónde va a ir esto. Y luchar en la medida de lo posible. Por ejemplo, voy a poner a mi hermana Bea como en evidencia. Cuando veníamos de camino nos dimos cuenta que tenía muchas bolsas reutilizables y que eso es verdaderamente de alabar, porque pues ocupa un espacio, pero sabe de que ese espacio de alguna manera va a dar vida, va a dar vida. ¿Qué más hemos hecho mal, César? Los seres humanos en esta toma de conciencia o inconsciencia, ¿qué estamos haciendo mal? Hablando desde mi entorno vital, donde vivo, donde radico, me he dado cuenta, por ejemplo, de que no nos interesa, como esto que les comentaba, a dónde va a ir todo el tema plástico, a dónde va a ir todo aquello que descarto con mucha continuidad en mi día a día. Creo que a veces por un momento que no pase, por ejemplo, el transporte que se lleva la basura, hay veces de que nosotros mismos creamos un ambiente de contaminación en nuestro propio entorno y que, pues bueno, es como tal esa irresponsabilidad que tenemos
y que es aprendida también. Lo hemos visto hacer a lo mejor de nuestros padres, de nuestros tíos, de diferentes generaciones, y yo veo mucho el tema, por ejemplo, muy específicamente cuando se quema la basura, ¿no? Veía una situación caminando por la calle, nunca me voy por esa senda por el que está muy, digamos, desprotegida, sin vigilancia. Me animé a ir como una nueva experiencia al venir de trabajo, y de pronto vi una mujer que traía una bolsa de basura y la aventó, la echó en un terreno que estaba enfrente y la empezó a quemar, y yo la vi de lejos porque pues iba caminando hacia allá. Y en un momento determinado, pues la mujer volvió a salir con más basura y me vio y se sorprendió, como que pensó que iba sola, y me dijo una cosa muy, digamos, muy burda, quizá muy sosa. Me dijo, pues ni modo ¿qué hago con la basura? Ni modo que la consuma. Dice, de alguna manera la tengo que desechar. Vemos precisamente cómo ciertos factores se unen, varias variables, por así decirlo, para que se creen procesos de contaminación, procesos de crisis, y pues bueno, todo empieza por nosotros mismos, ciertamente, pero no solamente, a veces está en nuestras manos. Desgraciadamente a veces está pues en otros poderes, en otras manos, y pues bueno, hacer lo que nos toca hacer. Y pues bueno, desgraciadamente la inconsciencia y la falta de conocimiento en el tema, creo es yo lo que estamos haciendo mal. Es necesaria el despertar, el estupor por cuidar la casa común, diría yo. Y quiero agregar en esto, la inconsciencia nos lleva a la deforestación, a la contaminación del agua que todos consumimos. No es solamente local, el agua corre, el agua sigue, ¿no? ¿Qué más hacemos mal? Precisamente el no aprovechar los recursos naturales en favor de los demás. El pensar que son solo míos y puedo utilizarlos como yo quiera, ¿no? Pensar que solo es región y puedo utilizarlo de la región como si no pasara nada al otro lado del mundo. Aquí no hay pozos petroleros, pero sabemos que nos afectan. Los pozos petroleros ahora con tanto incendio a todos nos afectan. Se quema el bosque de la primavera y se afecta a toda la región, ¿no? Estamos hablando que todos respiramos, y quienes estamos preocupados, yo creo que los más afectados solamente, y los demás es solo noticia. Nos estamos volviendo también tan indiferentes, y eso es un acto deshumanizante, el volvernos indiferentes a las realidades. Ahora que acaba de pasar el tornado, el huracán, el Hillary, cómo se afectaron Baja California, cuántas inundaciones, cuántas familias que han perdido todo, y eso muchas veces es solo noticia, me es indiferente, no está cerca de mí. También la indiferencia, la inconsciencia, la indiferencia, ¿verdad? Así es. Bueno, pues siguiendo esta realidad de nuestra crisis, y aquí atrás de cámaras tenemos a un biólogo, a Gerardo Cabrera, que también nos está soplando, no crean que no, de todas aquellas realidades en las que nos estamos topando en cuestión de la limpieza de las cuencas de río, todo lo que se involucra, esto que afecta incluso a las poblaciones. Lo vemos directamente en Guadalajara, una mala planeación en las ciudades, la desurbanización, la falta de conciencia de que la naturaleza tiende a su curso natural y no podemos detenerla. Y eso igual nosotros sabemos, la gente que está en torno a los ríos, a las cuencas de ríos, a las poblaciones en torno a lagos, lagunas, que son afectados precisamente por nuestros malos hábitos, por nuestras inconsciencias y muchas veces por intereses económicos. Afectan a las poblaciones pues más vulnerables y que viven en torno a estas realidades. Ahorita nos hablaba César del Río Santiago, que te tocó esa experiencia directo aquí en la población del Salto, pero bueno, hay muchas realidades que el programa sería eterno si tuviéramos que hablar de todas estas realidades que nos afectan a todos. Quisiera tocar la parte bonita de
esta reflexión que estamos haciéndoles llegar a todos sus hogares, y que por cierto les pido que por ahí compartan, denle un like a estas transmisiones y compartan con quienes no estuvieron ahí en casa, que haya más personas que escuchen y que compartan estas reflexiones, que seguro que todos estamos de alguna manera afectados. Bien, vemos en la iglesia las enseñanzas bíblicas. El Señor nos regaló esta historia de la creación, ¿sí? Que de alguna manera refleja la verdad de la creación, cómo fueron separadas las aguas, aparecieron las lumbreras, el cielo, ¿sí? El sol, la luna, junto con todo esto, por supuesto que todos los planetas y todo lo que nos hace ser un sistema ordenado. Y en este ordenamiento está nuestra tierra, ¿no? Bellísima, el agua, de ahí nacieron los peces, después reptiles, después los animales de la tierra, las aves del cielo. Finalmente la obra de la creación se cierra con la maravilla del ser humano, hombre, mujer, y que Dios lo creó, todo esto de manera armónica para estar en relación con Dios, con nosotros entre seres humanos, con nosotros mismos y con la naturaleza. Entonces, ¿Dios ha hecho las cosas bien? Sí, Dios ha hecho las cosas bien. ¿También el ser humano hemos hecho cosas bien? Claro que sí. Pongamos ejemplos. Vea, ¿qué hemos hecho bien? Yo creo que actualmente han estado surgiendo pues muchas iniciativas, empezando por el movimiento Laudato Si, que algo esperanzador es que hay muchos jóvenes que están tomando esta conciencia de ser cuidadores. Y yo creo también que tanto desde los hogares, que son las pequeñas células de nuestra sociedad, como algunas empresas, también han estado llevando iniciativas. Desde el hogar, desde el cuidado de la comida, los desechos, no convertirlos en basura al mezclarlos, sino al saber cómo separarlos. Yo creo que ese ya es un buen aporte. Enseñar a ser buenos consumidores a los niños, y en los colectivos de personas que también nos reunimos para reflexionar e implementar acciones tanto locales como más regionales, ¿no? Y en las empresas también hay algunas que ya están dándose cuenta que el bienestar de sus trabajadores, de la zona que sea saludable, sin impactos, pues también tienen un efecto positivo a nivel individual y social. En la educación, ¿no? Que está haciendo mucho el trabajo, la educación, el ver que en las escuelas hay la separación de basuras, las empresas, en las plazas, ya nos invitan a que hagamos separación de basuras, de plásticos, vidrios, orgánico, inorgánico, son de las acciones pequeñas que podemos hacer, pero finalmente son a grande escala, porque son toneladas de basura que día con día se juntan. Entonces, cuanto más tomamos conciencia y separamos lo que nosotros consumimos, podemos hacer muchísimo, muchísimo. En lugar de ser basura, déjenme decirles un secreto. La basura es dinero. Separar la basura, también podemos nosotros crear fuentes de trabajo, ¿no? Plásticos, estos se pueden transformar, el vidrio se puede transformar, metales se pueden transformar, etcétera. Y por supuesto todo aquello que nosotros llamamos desperdicios, todos los restos de comida, pues es abono. Si nosotros favorecemos que los ayuntamientos recopilen esto y ya les ayudemos en la separación, seguro que nuestros propios ayuntamientos, nuestras comunidades, escuelas, empresas, etcétera, pues harán muchísimo con esto. Entonces, secreto, la basura es dinero, hay que separarlas. ¿Qué más, César? ¿Qué más estamos haciendo bueno? Pues bueno, gracias a Dios que hemos visto, como dice Bea, muchas buenas aportaciones de parte de colectivos, de parte de organizaciones religiosas también, como el movimiento Laudato Si, al que pertenecemos. Y bueno,
quiero contarles rápidamente una experiencia en la Arquidiócesis de Guadalajara, un lugar en San Pedro Tlaquepaque donde un colectivo de vecinos logró de alguna manera intervenir en que un espacio, digamos, que estaba a vistas públicas, se convirtiera en un espacio, digamos, pues quizá de delincuencia, un espacio a lo mejor que no se iba a aprovechar de la mejor forma, y personas muy comunes, muy corrientes, quizá como nosotros, que no somos a lo mejor unas eminencias en temas políticos, en proyectos comunitarios, lograron sembrar más trigo, en el sentido de que las personas se unieron voluntades, y es precisamente lo que hoy conocemos como el Bosque Urbano de Guadalajara. Uno de los dos, me parece, que hay en Guadalajara. Aunque es un proyecto a largo plazo, está tomando ciertamente mucha incidencia en el área, un lugar de recreación, un lugar de convivencia y de encuentro con el medio ambiente. Ya los árboles, aunque todavía son pequeños y no dan mucha sombra, ciertamente, se ven ya creciendo y se va viendo un pulmón más para Guadalajara. Esto a propósito de que considero que hay dos formas de intervenir como personas, como laicos, como seres civiles, y es o voy con pancartas y obligo, o soy una persona que está presionando quizá las instancias gubernamentales, o soy una persona que va precisamente a aportar. Y hay muchas más acciones, ¿no? Aquí en la región de Los Altos tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuaria, el INIFAP. Es un banco de semillas que es, no sé si en América Latina son 2, 3, pero que es esencial para lo que es el aprovechamiento, el cuidado de todo lo que nosotros, al ser humano, nos nutre, nos alimenta. Bueno, cerramos este programa, pero no damos una conclusión porque continuaremos la siguiente semana. Nos da mucho gusto poder entrar en su casa, que tengan un muy feliz día y hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.